Hoy nos toca hacer un programa el 2 de abril, tuvimos un día bastante ajetreado. Comenzamos como debe ser, yendo a la Embajada Británica, a recordarle a David Cameron, el embajador británico, que no se haga el buenito ni el porteño como hace en las páginas de la embajada, porque sabemos perfectamente que quieren empezar el saqueo del petróleo que nos pertenece, así como desde 1986 empezaron el saqueo de la pesca. Entonces ellos quieren mostrar que está todo bien entre Argentina y Gran Bretaña para que los que ponen su plata en Rob Hopper o en Navitas Petroleum, que son las empresas saqueadoras, persistan y nos lleven 22.000 millones de dólares de 28 pozos que hay a 200 kilómetros al norte de Malvinas. Siempre lo han querido hacer, lo hicieron con la zona exclusiva de exploración en los años 90, 44.000 kilómetros, y saliendo de todo acuerdo con el menemismo. Acá en la historia de Malvinas hay dos líneas políticas. Una que apela a la buena voluntad del colonialismo, que no existe, por lo tanto, en realidad son colonialistas, son en realidad, mejor dicho, coloniales, quieren que Argentina sea una colonia. Eso lo hizo el menemismo, lo hizo el macrismo con el acuerdo Forador y Duncan. ¿Se acuerda ese famoso de la bodega de la Embajada Británica donde Forador se tomó unos buenos vinos? Pero en realidad ese no era el problema, sino el contenido del acuerdo Forador y Duncan del 13 de septiembre del 2016, y ahora un renovado acuerdo Forador y Duncan, pero que se llama Mondino Lamy, de Nueva York, del 24 de septiembre del 2024. Y ustedes me preguntan, ¿qué contenido tiene? ¿Por qué, Héctor, nos decís que Milei entregó la economía del Atlántico Sur a los británicos? Porque esa declaración conjunta, que no es ni más ni menos que un acuerdo entre estados que regulan temas ni más ni menos que del Atlántico Sur, porque hubieran disimulado, hubieran tratado otros temas como trataron de hacerlo en Forador y Duncan, pero acá directamente van al Atlántico Sur, establece primero que se deja de lado la soberanía, cuando la Constitución argentina, en su cláusula transitoria primera, dispone que es irrenunciable y por lo tanto no pueden hacer ninguna cláusula que se aparte, y espero que pronto estaremos haciendo la denuncia penal correspondiente. No pueden ya, después de la reforma de 1994, tanto Forador y Duncan como Mondino Lamy son ilegales, porque no pueden renunciar y decir no vamos a tratar el tema de la soberanía en un acuerdo sobre el Atlántico Sur es ni más ni menos que un renunciamiento que además le favorece a Gran Bretaña, porque Gran Bretaña dice, mira, Argentina es capaz de dejar de lado el tema de soberanía y arreglar otros asuntos con nosotros. Tan fuerte no es el reclamo. Es así, tenemos una administración colonial. No hay que, a veces uno se equivoca y dice colonialista. Colonialistas son los británicos, que viven de los esfuerzos y de los recursos de otros países. Milei es una rata traidora colonial que nos quiere someter al saqueo de nuestros recursos naturales, de nuestra agua, de nuestra pesca, de nuestros granos, de nuestra carne, todo en beneficio de multinacionales y de las potencias del norte, especialmente Estados Unidos, Gran Bretaña y del Estado genocida de Israel. Hoy entonces fuimos a la Embajada Británica, otros van a desfilar ante Milei. La verdad que no entendemos esas personas, hayan servido o no en Malvinas, no las entendemos. ¿Cómo vas a desfilar o querés desfilar frente a un traidor a la patria? No entendemos tampoco los que iban a desfilar frente a Macri y el embajador norteamericano. No lo entendemos, nosotros no. Cuando hemos hecho desfiles han sido locales, de un barrio, de una ciudad, y ahí estamos mezclados con los bomberos, con los maestros, con las fuerzas vivas, y éramos lo que realmente nosotros rescatamos de haber ido en Malvinas, es decir, ciudadanos que cumplimos con un deber de defender la soberanía de nuestro pueblo argentino. Decenas de jóvenes de decenas de ciudades de todo el país fuimos a la guerra de Malvinas y cumplimos con el deber de la Constitución Nacional del artículo 21, que es defender la soberanía argentina. Eso es lo que somos, ni héroes de bronces ni pobres chicos. Y estamos en una época de terrible entrega. Y Milei miente. Nuestro editorial de hoy es Patria sí, Colonia no, como bien gritamos hoy a la mañana en la Embajada Británica, después en el Obelisco.
Ayer tuve la suerte de estar en una hermosa ceremonia de vigilia en el Museo Malvinas de Avellaneda, con un intendente malvinero como es Ferraresi, y agradezco también a la directora del museo, Sonia Garófalo, muy linda, con antorchas, con los scouts, como nos gusta a nosotros, mezclados con o sea, siendo parte del pueblo. A nosotros nos separamos, cuando volvimos de Malvinas nos separaron del pueblo, para que no vieran las imprudencias, las negligencias criminales que habían cometido con el abastecimiento, al no haberse ocupado de nosotros, como corresponde. Cuando vamos a dar clases a las escuelas decimos, ¿qué sacamos de haber estado en Malvinas? Y una de las cosas que sacamos es lo que hace falta para ser un jefe. No un líder, un jefe. Para ser un jefe hay que ser responsable por aquellos que están bajo, digamos, sus directivas. Y eso faltó en muchas partes de Malvinas. En muchas partes fue una intentona, en muchas partes esas Fuerzas Armadas estaban acostumbradas a la represión interna. Entonces, no estuvieron a la altura y todo fue la reacción de algunos conscriptos y de algunos oficiales y suboficiales, oficiales subalternos. Tan es así que para meter un general, que era un coronel, tuvieron que agarrar un accidente que hubo en la costa en Caleta Oliva el 30 de abril del 1982 y hacer que ese accidente, como fue en el Atlántico Sur, era un hecho en guerra, no de guerra, no de combate, y pusieron a Clodoveo Arévalo, que era un coronel que había torturado al negrito Avellaneda. O sea, entre nosotros no hay un solo torturador, ni violador, ni ladrón de bienes de nuestros ciudadanos, no hay nadie de ese tipo. Entre algunos oficiales y suboficiales lo sabía. Pernía, Losito, Giachino, torturadores, represores, Menéndez, Galtieri mismo. Nosotros no, nosotros éramos el hijo de una maestra en mi caso, el hijo de un zapatero, como un compañero mío que espero que esté hoy aquí, el hijo de un empleado de SECBA. Éramos gente común y por eso a lo largo de los años hicimos nuestra identificación. Y como venía diciendo, entonces, por un lado, en este ignominioso declaración conjunta Mondino-Lamy del 24 de septiembre del 2024 en Nueva York, y está en la página de la Cancillería, por un lado no tratan el tema soberanía, que es ilegal. Esto es del desgobierno de Milei, es una traición de Milei, ténganla en cuenta, bien clara esta. Después dicen que Argentina, Milei se compromete a impulsar el desarrollo económico y humano del Atlántico Sur. Lo de humano me causa gracia, ya los ingleses no saben qué poner para disimular que quieren un permiso para la explotación unilateral de los recursos del Atlántico Sur. La lógica es así de la política exterior. Si ustedes ven las Malvinas, están a la altura de Río Gallegos y para ingresar a ellas hay que pasar por todo el resto de nuestra Argentina. Por lo tanto, se encuentran muy aisladas y lejanas para los británicos y eso les genera terribles gastos logísticos. Entonces, ¿quién va a poner $1 en el Atlántico Sur si tiene todo un país en contra? Los riesgos son muy altos. Entonces, ¿qué necesita la diplomacia británica? ¿Qué es lo que le pide siempre a los traidores cuando llegan al gobierno? Hagan una declaración que está todo bien con Gran Bretaña. Esa es la declaración conjunta Mondino-Lamy. Y ahí dicen que Argentina va a impulsar el desarrollo económico y humano del Atlántico Sur. Ambos, Gran Bretaña también. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene militarmente e ilegalmente detenta el Atlántico Sur? Gran Bretaña. Entonces esto es una autorización para que ellos lo exploten. Ellos nos dejan afuera por la fuerza, como siempre, como desde el 3 de enero de 1833. Y por último le dan una escala mensual en Córdoba que no son capaces de armarla porque se armaría la rosca. Nosotros la otra vez cuando Forador y Duncan le daba esa escala hicimos toda una manifestación en contra. ¿Por qué? Porque así abaratan los costos de la permanencia del colonialismo y encima bajan en territorio continental argentino. Miren, acá lo hemos explicado varias veces. Malvinas es un tema concreto, un tema de recursos, que son alimentos, que es pesca,
calamar, que es lo principal, abadejo, pámpano, brótola, merluza de cola larga, centolla, langostinos, miren todas las especies que hay en el mar, que es lo principal. Después, petróleo, que ya está ubicado y en fase de explotación para los británicos. Después hay unas pequeñas concreciones que son como piedras en el lecho oceánico que tienen minerales estratégicos, se llaman nódulos polimetálicos. Entonces, Malvinas es riquísima y además hay riquezas propias de las islas, como es el ganado ovino, hay como 500.000 de cabezas, y también hay 120.000 toneladas de algas comestibles que se llaman kelp, de ahí viene el nombre de kelper. Pero la cuestión es que además de esas riquezas y de la riqueza mineral que se quieren llevar, esa base de Monte Agradable que pudieron construir después de la guerra y por lo cual nosotros consideramos que ellos incitaron a la dictadura, que era criminal obviamente, le dijeron que iba a estar todo bien si hacían una ocupación, un gesto de fuerza, para que estos se mandaran la operación de desembarco y después ellos hacer la guerra sintiéndose agredidos. ¿Por qué? Porque ellos desde una postura de agredidos pueden construir una base tan enorme como la que tiene la OTAN en Monte Agradable, con un batallón de infantería, con fuerzas antiaéreas y de seguimiento electrónico de todo el litoral argentino, y con una escuadrilla de Eurofighter que se hace en un plato con cualquier casa, inclusive los F-16, y además con un patrullero oceánico. Esas, digamos, serían las principales fuerzas que tienen hoy por hoy en Malvinas. ¿Y qué hubiera pasado si ellos unilateralmente construían esa base, la base de Monte Agradable, sin un hecho que lo justificara? Y todos los países de América Latina lo hubieran sentido como lo que es, una agresión hacia la región. Y es así, es una agresión hacia la región porque nuestra región está encerrada entre la cuarta flota del Caribe de los Estados Unidos, la base que Estados Unidos tiene en el Pacífico, en Paraguay, las que quieren poner en Argentina, y en el Atlántico Sur se encargan los británicos, que tienen una base en Ascensión, también tienen a Tristán de Cunha y Santa Elena, y como abriéndose sobre la Antártida, que es otra de las razones por las que están ahí, en un abanico tienen usurpadas a nuestras islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Entonces, como veníamos diciendo, quieren quedarse con la riqueza del Atlántico Sur, formaron un dispositivo de seguridad alrededor de toda nuestra región con los norteamericanos, quieren dominar las rutas oceánicas y por eso ahí está el estrecho de Luis Piedrabuena, como decimos nosotros, que fue un navegante argentino de las zonas australes, y no estrecho de Drake, como le dicen ellos, que era un pirata británico, de 800 kilómetros que separa a Sudamérica de la Antártida, y como todos sabemos, lo que consumimos viene en barcos que andan dando vuelta por el mundo con una navegación automatizada, y a través de esos barcos nos nutrimos de muchas cosas que no se producen acá y sacamos hacia el exterior lo que se produce. Entonces, poder dominar los puntos interoceánicos es fundamental, por eso también están así. Y por último, para dominar la Antártida, que es la reserva principal de agua, que tiene grandes reservas también de alimentos. Recordemos el krill, que es un crustáceo de unos 6 centímetros, pero que es terriblemente numeroso y es la base de las cadenas alimentarias de la fauna oceánica. Existen 500 millones de toneladas de krill, o sea que su biomasa es una de las más grandes del mundo, y se usa como pasta, como alimento de proteína. Y en la Antártida está la reserva principal de agua del mundo, agua dulce, consumible. La Antártida, como ustedes saben, a diferencia del Ártico, tiene tierra, es un continente, y entre la superficie de tierra y la superficie real, a veces hay hasta 2.000 metros de hielo, que es agua dulce. Por eso es una de las grandes reservas de agua. También tiene minerales como petróleo, uranio, diamantes, hierro y muchos más, molibdeno. Es decir, tiene muchos recursos minerales, y los británicos y norteamericanos quieren empezar a explotarlo desde el 2048.
porque todo está sujeto al Tratado Antártico que empezó a regir en el 1961 y se prorrogó automáticamente en el 2011, por el cual es una tierra de paz la Antártida y solamente puede haber expediciones o bases científicas y no acciones militares. Pero sabemos que eso, como lo vemos con Trump en el mundo, no vale mucho para ellos. Cuando ellos desean atacar, se justifican de todos lados, aunque en realidad estén imponiéndose a pueblos que defienden su independencia, como pasa con el Estado Islámico, la República Islámica de Irán. Con esto apunto a que Milei permite el saqueo, acuérdense, declaración conjunta Mondino-Lamy, del 24 de septiembre de 2024, permite el saqueo y miente. La primera vez que fue a la ONU, se quejó de la ONU porque hizo saber como que no había pesado en el reclamo de Malvinas, sin nombrarlo directamente. ¿Y por qué lo hizo? Porque el Estado de Israel, que comete genocidio, y Estados Unidos, con sus intervenciones, están en contra de la ONU. Quieren hacer otro tipo de organización que ellos manejen. Entonces lo hizo por su sionismo, el político más sionista de la tierra. Yo la verdad no sé quién hace la embajada de Israel, la AMIA y la DAIA, que no le cierran la boca a este tipo, porque están generando un rencor y una bronca en nuestro pueblo, que realmente no tendría que existir, pero existe por esta primacía que no tiene sentido en nuestro país. A ver, nuestro país es un crisol de cultura, perfecto, pero el 68% de la población es de cultura católica, y sin embargo nos están dominando 200.000 creyentes judíos. En realidad no es así, pero digamos que hay por el accionar de Milei, hay una primacía. Directamente desde la presidencia se ha puesto a predicar el Antiguo Testamento a veces. No le falte ese respeto a la gente. Hay gente que es religiosa, hay gente que no es religiosa, hay gente que es de otra religión. Cállate la boca. La presidencia no tiene religión. Respeta todas las religiones. Eso es lo que queremos decir nosotros. Pero haciendo esta primacía y haciendo todo ahora, por ejemplo, condena a la Guardia Republicana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en Medio Oriente? No tenemos nada que hacer. Acá siempre lo decimos, nuestra zona de importancia estratégica es México, Centroamérica, Sudamérica, el Atlántico Sur y la Antártida. Y la expansión máxima que podamos tener de nuestros mercados, que incluye los BRICS. Entonces no tenemos nada que hacer en Medio Oriente. Estamos en guerra. ¿Qué guerra? A ver, el atentado de la AMIA, perdón, a la embajada en 1992 fue una devolución de represalias entre Hezbollah e Israel. El atentado a la AMIA, no están seguros de que haya sido Irán, y estaba muy fuerte la pista siria por las traiciones que había hecho en la transferencia de tecnología que había interrumpido a pedido de los Estados Unidos Menem, que también había destruido el Cóndor 2. Se repiten los ciclos. ¿Quieren gobiernos traidores? Gobierno de Carlos Menem, gobierno de Mauricio Macri y gobierno del actual basura Milei. Es así. Lamentablemente es así. Bueno, y hoy vamos a pedir, ya sea por un deseo, ya sea por una plegaria, según cada uno lleve dentro de sí, por nuestros compañeros caídos en Malvinas. Como siempre decimos nosotros hubo honor, hubo entrega en la guerra y los caídos son nuestros héroes, siempre y cuando no hubiesen reprimido a nuestro pueblo. Si sos represor, para nosotros no sos uno de nosotros. Es así y es terminante. Giachino estuvo en la represión en Mar del Plata y en la represión en Zárate. Lo lamento. Es un héroe para otros, para nosotros no. Los represores no son héroes, porque tienen la contradicción de haber reprimido a nuestro pueblo para imponer dos políticas anglosajonas, que son la de la seguridad nacional y el neoliberalismo. Entonces después, ¿cómo podemos decir que son héroes por haber estado en la guerra de Malvinas? Los represores no son héroes. Por los demás, por los conscriptos, todos los conscriptos, compañeros jóvenes que fallecieron, especialmente pido por Sergio Carballido, que estudió en el mismo secundario que yo, por
los oficiales y suboficiales que cumplieron con su deber, que hubo muchos que cumplieron con su deber y que cayeron por ellos, por los marinos del crucero General Belgrano, los 323 marinos, pedimos, los que tenemos cierta cultura religiosa, a Dios, y los demás que lo pidan como un deseo recordando sus almas. Y yo voy a leer un poema que ya he leído aquí alguna vez, que es como si fuera un compañero que se cayó en Malvinas y se dirige hace unas reflexiones desde su tumba. Dice: me llevé la caricia suave de mamá sobre mi cabello y sus manos acomodando mi ropa. La cara seria del viejo cuando quería darme un consejo. Los gritos y sonrisas de nuestros juegos infantiles. La primera barra de muchachos creyéndonos hombres. Mis docentes con sus clases diarias y sus terribles pruebas para pasar el año. Lo más dulce de ella, el beso de mi novia que no he vuelto a ver. La camaradería de los demás colimbas compañeros en el pozo, jóvenes como yo que juntábamos nuestros miedos para parecer valientes. Y aquí los espero, entre la turba y los vientos del sur, tan humano como siempre, con las mismas ganas de disfrutar, porque antes de que me llamaran héroe, era y aún soy una persona. Y esto es en homenaje a nuestros compañeros caídos en Malvinas. Entonces vamos a decir este 2 de abril, viva la patria, carajo, y muerte a los traidores, porque nos están haciendo mucho daño. Y encima se ufanan y se ríen de ser traidores. La van a pagar muy cara el daño que le están haciendo a nuestros jubilados, con los que estuvimos en la misa de Jueves Santo, ayer en el lavado de pies nos invitaron, pero más que todo estuvimos con ellos porque son unos grandes defensores de la soberanía, porque defender los derechos de todo nuestro pueblo es defender la soberanía. Y vamos a dar esta lucha. ¿Y saben por qué vamos a dar esta lucha? Por lo que les decimos siempre, porque ustedes que están allí aman este país, aman esta tierra, aman nuestros mares, creen en sus familias, luchan a diario por vivir mejor ustedes, sus familias, y porque nuestro pueblo argentino sea fuerte. Y Milei, la banda de ladrones que lo acompañan, sus amos locales son traidores. ¿Y saben algo? Los vamos a vencer.